Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana de día domingo 27 de septiembre la tercera lección de nuestra instrucción, parte 2 de Cristo en cuadros. Y vamos a repasar primeramente, pero antes quiero invitarles a un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida que usted nos da. Le doy gracias por este momento, Señor, de estudio de su palabra. Guíanos, muéstranos, ayúdanos a entender, comprender que tú eres maravilloso, Padre, y tú eres el centro de la Biblia, Padre. Tú eres, es tu mente, Padre mío. Y todo lo que hay en ella es para nuestra enseñanza, Padre Dios. Ayúdanos a escudriñarla, a escarbarla, a, a buscar los tesoros que hay en tu palabra, Señor. Que nunca desmayemos, Padre, de buscar tu palabra, escudriñarla, ponerla en práctica, sobre todo en nuestra vida también. Te pido y te ruego por los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, Padre, que tú seas guardándole, protegiéndole de todo mal, de todo peligro. Ayúdanos, Padre, para poder, Señor, entender esta maravillosa lección de este día, Padre. Te doy gracias por todo lo que tú nos das en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, cuando Pablo dice, primeramente vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, ahí se recuerda que leemos el versículo del 1 al 11, pero esta vez solamente vamos a leer el versículo 6 y el versículo 11. Ahí es donde cuando Pablo dice todas estas cosas sucedieron como ejemplo. Bien, vamos al versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, como tipos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, como ejemplo, como tipos. En griego, tipos se escribe como tipos, ahí está, tipos. Y en el versículo 11 también de lo mismo, otra vez aquí en el versículo 11, tipos como ejemplo, dice, versículo 11, si estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces, la palabra ejemplo, la palabra tipos es para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. Son tipos y cuadros hay tipos y cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos ahí vamos a comenzar con nuestra lección de hoy día y vamos a comenzar ahí en Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14, como aquí el apóstol Pablo hace un tipo de la muerte de Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí también el apóstol Pablo nos presenta como Adán usa en este caso la misma palabra griega tipos. Adán es un tipo, una figura de Cristo que había de venir. Entonces ahí estamos viendo que también en Primera de Corintios le llama Pablo el postrer Adán, llama a Jesucristo como el postrer Adán, y eso está en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. En Adán, como dice ahí, la imagen dice, Adán en varios aspectos tipifica a Cristo. O sea, cuando leemos de Adán, tenemos que ir comparando cómo es Adán, así era Cristo, hermano.
Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana de día domingo, 27 de septiembre. Vamos a continuar con nuestra tercera clase, introducción segunda parte de Cristo en cuadro. Primero vamos a hacer un repaso, pero antes de todo, lo primero es lo primero hermanos, y vamos a orar. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo, verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Le ruego, Señor, que usted nos ayude en este momento, Señor, a estudiar su palabra, guíanos para estudiar esta lección, Padre, y cómo los hermanos puedan comprender que toda la Biblia es para nuestra enseñanza, Padre. Y cómo tú pusiste esos ejemplos en el Antiguo Testamento que eran un tipo, una figura de nuestro Señor Jesucristo, y que todas las cosas son para nuestra enseñanza. Le ruego, Señor, que usted nos cuide, nos proteja y nos ayude. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, en 1 Corintios capítulo 10, ¿se acuerdan que vimos en 1 Corintios capítulo 10 que ahí dice, en el versículo 6 específicamente dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, como ejemplo, como tipos. Y tipos o ejemplos viene de la palabra griega tipos. La palabra griega tipos ahí dice ejemplos, como tipos para nosotros. Y lo mismo también se repite otra vez ahí en el versículo 11. También tipos y ejemplos. Vamos al versículo 11 que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿qué esto? Tipos y cuadros, ejemplos para nosotros, y vamos a ver algunos tipos y cuadros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir a ver varios ejemplos y comenzando con Pablo habla de Adán. Él usa la misma palabra griega tipos. Adán es un tipo o una figura de Cristo que había de venir. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 14. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir, un tipo, Adán, un tipo de Cristo. Y en 1 Corintios 15, 45, es por esto que la Escritura llama a Cristo el postrer Adán. Ahí en 1 Corintios 15, 45, vemos también, vamos a ver qué dice la Escritura en 1 Corintios 15, 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, y en Romanos también, Adán, hay en varios aspectos, tipifica a Cristo Jesús, como dice Corintios, Romanos también lo menciona ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al 21. Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21. Que dice la siguiente ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. Bien. Este capítulo entonces tipifica a Cristo como Adán comete pecado, pero como Jesucristo nos ayuda por su muerte con el pecado y nos libra de la condenación eterna. Y tenemos que ver también que toda la escritura nos enseña, toda la escritura nos tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y mucha enseñanza viene a través de los tipos y cuadros que Dios inspiró y preservó en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3? Me imagino que ya ustedes ya lo recordaron, porque son unos eruditos en la palabra del Señor. Entonces ahí ya dijeron, hermano va a ocupar este versículo. Sí, estos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden, perfecto, anciano, maduro en las cosas del Señor. Bien. Y también tenemos el ejemplo de Moisés, que Moisés escribió acerca de Cristo y la cruz en la historia de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan esa historia? O sea, hay un tipo y cuadro. Hay un tipo de cuadro ahí en Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Del Señor y su sacrificio por nosotros en lo que pasó en la historia de Israel con la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que Israel pecó y se enojó Dios y le dijo, hazte una serpiente de bronce y cada uno que mire? Entonces ahí también la serpiente es un cuadro de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él iba a llevar todo el pecado sobre sus hombros. Ahí en Juan capítulo 14, perdón, capítulo 3, Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, en la vida y muerte del profeta Jonás, otro cuadro, otro tipo de cuadro. El profeta Jonás también ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 39 al 41. Entonces vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 39 al 41, que dice Mateo acerca de el cuadro de Jonás. Dice 39-41, dice, y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. Veamos del 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti señal. Respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así es también estará Jesús. Entonces ese es la señal acerca de Jonás. Recuerden entonces, el cuadro es una prefiguración y no la imagen misma, es solo la sombra y no el cuerpo. Cuando estamos estudiando tipos y cuadros, hemos de recordar siempre que solo estamos viendo la sombra de él y no el mismo. Bien,
Juan el Bautista usó un tipo y cuadro para describir a Cristo. Juan el Bautista, ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los tipos y cuadros son las profecías más fascinantes e increíbles de la Biblia. Entonces ahí vemos también el apóstol Pedro también, él habla del Cordero. El apóstol Pedro dice que es el Cordero. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro también, el Cordero es una figura de nuestro Señor Jesucristo, y como el Cordero que se hacía en el Antiguo Testamento era sacrificado, así iba a ser sacrificado también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo el 18 dice al 25: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. Entonces aquí también el apóstol Pedro nos ayuda con este cuadro acerca del Cordero. Tenemos también ahí tenemos que ver que hay una preocupación. Tenemos que entender que cualquier tipo de cuadro siempre va a tener su limitación. Bien, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Hebreos 10, 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, igualmente la gente peca de todas maneras. Bien, sigamos. Bien, como les dije, por supuesto, hay otro punto que dice que Dios es el autor de la Biblia y también el autor de la historia. Vemos sus mejores escritos en los tipos y cuadros, porque ahí vemos la combinación de la Biblia, las palabras inspiradas por Dios y las historias, las personas, los hechos y los espacios y tiempos. La existencia de los tipos y cuadros es una obra maestra, es una belleza que glorifica, exalta y magnifica a Dios como el único omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay nadie como Él. Recuerde, tome por ejemplo la historia del José al final del libro de Génesis. José tiene que ser uno de los mejores tipos y cuadros que hay en toda la escritura. En él podemos ver el drama profético de la vida y las experiencias de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. José
¿Se acuerdan que lo vimos también en la semana pasada? José era el hijo amado de su padre, sobre todos los demás. José era especial para Jacob, su padre. Pero cuando su padre lo envió a sus hermanos para ver qué estaban haciendo, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo envió con un mensaje. ¿Qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos, ¿qué hacían? Lo odiaban, lo maltrataban, lo vendieron. ¿Y a quién odiaban? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién maltrataron? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vendieron? También lo vendieron. Y en cierto modo a José también lo mataron, porque crearon esa drama y dijeron, no lo matemos un cabrito y ensuciamos la túnica, y se la llevaron a su padre. ¿Qué puede haber pensado su padre? ¿Qué le dijeron? En muerte. Sin embargo, al final de la historia también José es el Salvador exaltado, es el segundo sobre todo Egipto, y aún reina sobre sus hermanos, que al fin y al cabo se arrepienten y buscan la reconciliación con su hermano José. Y ahí está toda la profecía de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Más de 1700 años Jesús anunció su nacimiento como Salvador, incluso en qué aldea iba de nacer. Todo este sistema de tipos y cuadros en la Biblia es siempre cristocéntrica. Recuerden, Él es el enfoque de todo. No hay ninguna prefiguración que no se relacione con Él, directa o indirectamente. Todo tiene que ver con Jesucristo. Cristo es el centro de la revelación de la Biblia, es el protagonista principal de la drama, de la lucha por el trono del universo, y por lo tanto Él es el centro de cada revelación profética en los tipos y cuadros. Como vimos ahí en Romanos 5:14 y en 1 de Corintios 15:45, que Él es el postrer Adán. Y también ahí en Hebreos 4:15, vamos a ver, Hebreos 4:15 dice que Él es sumo sacerdote, y Él es nuestro, dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesús es nuestro ahí también el general, nuestro general ahí en Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos lleva a la victoria, nuestro general Jesucristo, así como Josué guió a la victoria en la lucha por la posesión de la tierra prometida, así el Señor también nos va a llevar al cielo. Bien, y en Efesios toda bendición espiritual que el Padre nos dio en Cristo Jesús, ahí en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces vemos estos tipos y cuadros como Isaac, Cristo Jesús en nuestro sacrificio, Cristo Jesús en nuestro sacrificio ahí en Génesis 22, todo un cuadro del Hijo de Dios, como David es rey, Cristo Jesús es nuestro rey, Salomón es sabio, entonces, que nos enseña y nos da consejo, como José, el amado del Padre. Cristo es el Hijo exaltado que reina y que nos provee también el pan de vida. Es el arca del pacto donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el sacrificio quemado sobre el altar de bronce, debajo del sol del atrio, en el atrio del tabernáculo. ¿Y se acuerdan las medidas? 5 por 5 por 5. Número de la muerte. Es el agua viva que sale de la roca. También es la roca, un cuadro. Es el maná del cielo que nos da vida y nos sostiene mientras que caminamos en el mundo. Es la serpiente de bronce que fue clavada en un madero para la salvación de todos los que la miraron. Es el cordero de la Pascua que fue sacrificado por nosotros.
Levítico 16 también habla de que es el macho cabrío que se enviaba a Azazel. Uno era sacrificio y el otro se enviaba a Azazel con los pecados del pueblo de Dios cada año para el día de la expiación. Conclusión. La gran maravilla en todo esto, lo que exalta a Dios como el único omnisciente, son los tipos y cuadros que tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Quita a Jesús y toda la profecía de la Biblia es como un camino que no lo llevará a ningún lado. Bien, queremos simplemente contemplar a Cristo, su persona, su obra, su ministerio de reconciliación y su belleza maravillosa, porque Él es nuestro todo y en todo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, les doy gracias por este momento, Señor, de estudio de su palabra, de esta preparación, Señor, para empezar a ver tipos y cuadros, cómo tu palabra nos muestra, Señor, y nos guía a toda la verdad, Padre. Señor, te doy gracias por los hermanos que están escuchando, que van a ver, Señor, que tú les bendigas y puedan entender, Padre, las maravillas de tu ley y sobre todo amar tu palabra, Señor, escudriñarla, quererla y ponerla en práctica en su vida diaria. Les doy gracias por todo lo que usted nos da, Señor. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero verlos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Cuídense y amen al Señor cada día.